Amén. Entonces el tema es el hombre espiritual. En la iglesia hay tres tipos de personas. En algunas figuras hay niños espirituales, hay jóvenes espirituales y hay padres espirituales. Amén. Cuando yo me convierto al Señor, paso de ser una criatura de Dios. Dios nos creó. Amén. Pero por el pecado nacimos muertos, nacimos separados de Dios. Tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. El problema es que por el pecado el espíritu puede estar como muerto. Amén. Entonces una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, sí está el espíritu en él, pero está muerto. Por eso hay un vacío en su corazón y busca llenarlo a través de muchas cosas, pero nunca va a poder llenar ese vacío. Amén. Por eso hay gente, y lo hemos comentado, que está con amigos, con personas, con familia, y aún así, a pesar de tener gente, se siente solo. O más aún, más triste, que está dentro de una iglesia, dentro de una congregación, pero hay un vacío en su vida. ¿Por qué? Porque espiritualmente está muerto, está separado de Dios. Y hay algo dentro de su ser que le dice que algo le falta y no sabe qué es. Amén. Luego, cuando reconoce que está muerto y le entrega su vida a Cristo, dice la Biblia que pasa a ser un hijo de Dios. Amén. Pero ese hijo de Dios nace como un niño espiritual. ¿Cuántas personas hay? Niños, jóvenes y padres espirituales. ¿Cuál es la característica de un niño? Que es egoísta. Sí, porque todo lo quiere para él, necesita para él, todo lo pide para él. Cuando va creciendo, ya un joven ya comienza a participar de las responsabilidades de la casa. Debe participar de las responsabilidades de la casa, ¿sí o no? Qué bonito es ver un niño cuando apenas empieza a comer y tú le das de comer y hasta se le cae la comida y tú dices, ¡ay, qué bonito! ¿Sí o no? Pero ya imagínate un niño de 15 años con la comida acá, ya no se ve bonito. ¿Cómo se ve? Más, tú dices, oye niño, ya come, haz algo. Ahora imagínate un padre con la comida acá. O el padre hay que tratarlo como niño, porque todavía no ha aprendido a hacer las cosas, y la mamá, la esposa, se convierte en la mamá y lo tiene que andar corrigiendo. ¿Crees que es correcto? No, tiene que crecer y tiene que madurar. Amén. Cuando nazco de nuevo, ¿quién hace la obra para que ese niño crezca? ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. La iglesia, la que lo ayuda a crecer, a madurar, es la obra del Espíritu Santo en ti. Si tú has nacido de nuevo, y ese es un indicativo de que tu vida no vuelve a ser la misma, tu vida comienza a cambiar. El Espíritu Santo entra a tu vida y comienzas a desear, dice la Biblia, la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Ven por favor a Hechos 1, en lo que te leo esta frase. Dice: Dios, a través de su Espíritu Santo, dotó, capacitó, le dio ¿a quién? Al hombre que ha nacido de nuevo, para poder vivir una vida espiritual en victoria. El Espíritu Santo es el que te da, te dota, te capacita para poder vivir en Cristo una vida en victoria. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado, y el pecado ejerce una fuerza sobre la humanidad, sobre la sociedad, sobre la vida del hombre, para destruir su propia vida, y necesita una fuerza, di conmigo, superior. Amén. ¿Has visto cómo vuelan los aviones? Si no has tenido la oportunidad, en la tele, en un video, es imposible que algo tan grande pueda mantenerse en el aire. Tú dices, ¿cómo es posible? ¿Pero qué necesita? La fuerza de gravedad lo mantiene dentro o en la tierra,
necesita una fuerza superior. Amén. Son unas turbinas enormes para que ese avión tome vuelo, salga y rompa la ley de la gravedad y pueda mantenerse en el aire. Necesita una fuerza superior. El hombre, para vivir en santidad, nos dijeron mis hermanos en la alabanza, necesitamos estar en santidad, necesita un poder. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder de Dios sobre nuestras vidas lo necesitamos. Y Dios le dijo a sus discípulos antes de salir a evangelizar: no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: hay muchas cosas que yo les quiero decir, hay muchas cosas que yo les quiero mostrar, pero ¿saben qué? No las van a poder entender hasta que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y se cumplió la promesa. Mira, Dios dio dones. ¿Y Dios dio qué? Frutos espirituales. Dios dotó al hombre de dones espirituales y Dios les manifiesta frutos del Espíritu Santo. Pero le dio en Hechos 1:8, ¿alguien lo pudiera leer? Fuerte, hermana ¿pudiera? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cuál era la encomienda que tenían sus discípulos? Por ahí está en uno de los pilares de la iglesia, la gran comisión: ir y hacer discípulos. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabes que el mundo está en decadencia? Los matrimonios se están divorciando. Es más, muchos ya ni se casan. La generación que estamos viviendo de jóvenes hoy en día ya no se casan. Ya viven vidas en fornicación. Un tiempo, si no funciona, lo dejo y me voy con otra persona. La base de la sociedad, que es la familia, se está derrumbando. La maldad va en aumento, la violencia va en aumento. Padres están matando a sus propios hijos. Esa es la generación que estamos viviendo y es la generación que se vivía en esa época. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo, porque estaban muertos, porque eran guiados por su alma y por su cuerpo, por sus deseos. Yo antes decía: el cuerpo lo que pida. Y el mundo está queriendo saciar sus necesidades. Y hay un vacío existencial en el hombre que nunca lo va a poder llenar. Jesús, al ver esa sociedad, Jesús vino a este mundo a capacitar a 12 hombres y a más para llevar el Evangelio. Amén. Pero si ves el trabajo de Dios para evangelizar el mundo, imagínate, toda una sociedad corrupta. Jesús vino, capacitó a 12 hombres. ¿Y cómo tú harías para evangelizar una ciudad, hermanos? Harías grupos de personas, censarías tal vez la ciudad, cuántas casas vamos a visitar, cuántos jóvenes hay, y harías toda una estrategia, ¿sí o no?, para evangelizar. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios no hizo nada de eso. Dios dijo: necesitan al Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él los va a ayudar. Ustedes podrán tener todas las habilidades humanas, pero necesitan algo superior que guíe sus vidas, que conoce más allá de lo que tú ves. Tú puedes estar al lado de alguien y tú no sabes lo que hay en su corazón. Y cuando tú le dices: ¿cómo estás?, te puede decir: estoy bien. Pero el que sabe qué hay en su corazón es el Espíritu Santo. Él es el único que conoce sus vidas. Y tú los ves con familia, con hijos, con trabajo, pero hay algo que hace falta, que es la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Jesús les dijo: no salgan, no vayan, hasta que yo venga sobre ustedes y yo les guíe
Porque la iglesia, ¿de quién es? De Cristo. Él la fundó, Él la compró, Él la estableció y Él la guía. Amén. Y les dijo en Hechos: pero recibiréis poder. ¿Sabes que el pecado tiene un poder sobre el hombre? ¿Sí? Que lo puede cegar, puede tener a su esposa al lado y aún así su corazón va a la maldad. Es más fuerte. No puede dejar de tomar, no puede dejar de drogarse, aunque sabe que está mal, sabe que es incorrecto, sabe que se va a gastar un dinero que no debe gastarse. Y cuando reacciona, ya se gastó el dinero, ya peleó con la esposa y hasta destruyó parte de sus bienes. Y dijo: pero ¿por qué si yo no quería? Porque el pecado es más fuerte, hermanos. Pero hay un poder sobrenatural que nos puede llevar a victoria. Amén. ¿Conoces a alguien que no tenga a Cristo? Tal vez un familiar, un vecino, tu familia, y tú quieres predicarles a Cristo. Tú primero tienes que llenarte de Dios para entonces ir y hablar. Y aparte hay un poder demoníaco en el mundo. Si Dios nos abriera el entendimiento y viéramos la influencia espiritual que hay en cada familia, en la juventud y demás, nos espantaríamos. Amén. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en otro país, en otro continente, desde allá en Jerusalén. Después sigue Judea, la región de Judea, de Samaria, y no dice ahí, pero ahí abajito pudiera decir hasta la colmena. Amén. Hasta Prados, hasta los Insurgentes. Y van a ser testigos. Cuando tengan el Espíritu van a ser llenos y van a capacitar y van a enviar hasta la colonia México. Amén. ¿Por qué? Porque su obra sigue creciendo a pesar de hombres imperfectos. Amén. A pesar de iglesias imperfectas, Dios dijo que Él va a perfeccionar. Y dotó a la iglesia de dones y de frutos. ¿Qué es más importante, los dones del Espíritu Santo o los frutos? Porque ¿sabes qué dio valía a Jesús? Sus milagros. ¿Me escuchaste? Pero lo que respaldaba sus milagros era su carácter, porque Él no falló en nada. Y veían a Jesús, un joven de 30 años. Yo tengo 41. Él estaba más joven que yo, un muchacho. Y cuando veían a ese Jesús que no solo hablaba con autoridad, oye, pero yo conozco a ese Jesús. Jesús es el hijo de María. Conocemos a sus hermanos. Conocemos que era el carpintero. Y dice que ahora es el Hijo de Dios. Pero cuando veían a ese Jesús y veían sus milagros, veían los dones operando en su vida, entonces decían: wow, espérame, ese es Jesús, pero ese no es Jesús. Hay algo más en esa persona que creo que es el Hijo de Dios. Amén. Cuando le dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo: ¿quién es este hombre? Porque dice la Biblia que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo te atreves a decirlo? Mas Jesús dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate y anda. Y a la vista de todos vieron el poder de Dios, porque conocían al paralítico, y ese hombre fue levantado. Amén. A la vista de todos. Y no solo vieron al paralítico, ¿qué vieron? Voltearon a ver a Jesús, el que soltó la palabra, el que había dones, ministerios. Los frutos del Espíritu es el carácter, ¿me escuchas? De Cristo. Vuelvo a decirlo. Los frutos del Espíritu, ¿qué es? El carácter de Cristo. Los dones del Espíritu es su poder.
para manifestarse en este lugar. Amén. Y Dios dotó. Dile al que está a tu lado, hermano, ¿cuál es tu don? Pregúntase. Es don Pancho. No. Dones del Espíritu Santo. Dios dotó dones. Dios te dio, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios te dio dones para su obra. Amén. Para que la obra tuviera el poder, pero tuviera el respaldo con tu y mi testimonio. ¿Quieres saber qué dones dio? Mira uno de estos. Efesios 4:7, ve a tu Biblia. Te pido que traigas Biblia. Yo lo pongo en la pantalla por aquellos nuevos que no traen Biblia, ¿sí? O por aquellos que no ven la letrita en la Biblia. Pero el que nosotros lo busquemos en nuestra Biblia, generamos habilidad. Amén. Dice en Efesios 4:7, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué les dice a la iglesia? Pero a cada uno de ustedes, o sea, todos tenemos un don. Amén. Dice, pero a cada uno, oye, pero ese chaparrito, no importa. Aunque esté chaparrito, tiene don. Amén. Oye, pero ese como que tiene la nariz así, no importa. Dios dio dones. Amén. Dice, pero a cada uno de vosotros, ¿sabes que Pablo era chaparrito? Era cejijundo, dice, tenía sus cejas así llenas, y era breco. Y dice Pablo que cuando dice, mis cartas tienen poder, cuando me vean, hasta van a decir, este es Pablo. Porque no, físicamente no parecía mucho. Pero Pablo fue el hombre que evangelizó más que los 12 apóstoles juntos. ¿Escuchaste? No es la persona, es que esa persona se deje usar por Dios. Amén. Le dice a la iglesia Pablo, pero a cada uno fue dada la gracia. La gracia es un regalo, conforme a la medida del don de Cristo. Imagínate, ¿cuál es el don de Cristo? Inescrutable. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Regalos, dones a los hombres con un propósito. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas. Jesús bajó a los sepulcros. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Hasta qué cielo? Hasta el tercer cielo. Para llevarlo todo. Y mira, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero por qué los puso? Esos ministerios son regalos de Dios para la iglesia. Hombres con un ministerio para enseñar a otros, a evangelizar, a estudiar las escrituras. Hay mucha ignorancia de las escrituras. Y Dios puso ministerios, dice, ¿para qué? A fin de capacitar, perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Llegar a ser completo. Le falta algo, necesita ser instruido. Amén. A los santos, hermanos, ¿quién es un santo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra santo? Apartado para el uso de Dios. Mi hijo me decía, papá, no, que los santos no. Digo, no. La palabra santo significa apartado para Dios. En la Biblia le llama santos a la gente viva. ¿Me escuchas? No a los muertos, sino a alguien que fue apartado para Dios, para que ahora sirviese a Dios. ¿Sí? Antes tú servías al mundo, servías a tus placeres, servías a tus pasiones. ¿Dios qué hizo? Dios te tomó y te sacó del mundo, te apartó. Escúchame, ya no perteneces al mundo. Por eso ya con los amigos ya no jalas igual, porque ahora tú eres apartado. Con las vecinas platicas y todo, pero tú dices, es que yo aquí no, porque Dios te apartó. Amén. Puedes estar, ¿para qué?
para predicarles a Cristo. Porque tú tienes un mensaje poderoso de salvación para esas almas. Por eso Dios te tiene ahí. Amén. Entonces dice, para perfeccionar a los santos, aquellos que Dios apartó, hermano. Y si Dios ya te apartó, déjate perfeccionar. Dile al que está a tu lado, ya déjate. Ya, si Dios ya te apartó, hermanito, ya. Es como el pez que ya está en el anzuelo, está en el mar, pero el pez se jala, pero ya está agarrado, ya no se va a soltar. ¿Y qué hace el buen pescador? El que sabe. Si es muy rejego el pez, ¿qué le hace? Le suelta la correa tantito. Y parece que el pez ya la hizo, ¿no? Y ahí va, pero no, ya está agarrado. Y va de regreso. ¿Y qué pasa? Si le jala la cuerda, se lastima. Por eso quieres irte y te duele. Quieres apartarte y te duele. Y luego reconoces que no puedes vivir sin Dios. Reconoces que no puedes estar sin Él y dices, Señor, ahí voy, pero ¿cómo voy a ir si te fallé? Es que yo ya te tengo. Déjate. Y Dios nos llama, Dios nos aparta para su uso, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra tan grande que hay, hermanos, del ministerio. Hay una obra grande que tú y yo tenemos para compartir a Cristo. A mí me ha tocado compartirle a personas en mi trabajo a punto de morir. Me tocó una señora, un día antes, una señora paisana, mis respetos para los paisanos, me platicó una señora gordita ya grande. No, yo bailaba y me contó su historia y yo la escuché, pero al final le compartí de Cristo, le prediqué el evangelio. Al otro día ella ya tenía fibrosis pulmonar, ya no podía respirar, tenía a su esposo al lado. Le prediqué a Cristo y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero de Cristo, yo quiero entregarme a Él. Y ella se entregó a Él, pero empezó en una crisis respiratoria, ya no la podían ni siquiera entubar porque sus pulmones ya no servían. Y ella murió clamando y diciendo, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, aquí estoy, perdóname por todo lo que hice. Y mientras abrazaba a su esposo, de la mano le tomaba, murió. Pero yo sé que esa mujer hoy está con el Señor. Y se arrepintió y Dios me permitió estar ahí. Amén. No porque yo sea bueno, Dios me rescató del pecado, de la maldad. Y me puso en un lugar como te ha puesto a ti en el lugar que estás, con un propósito. Y si no entendemos eso, perdemos el sentido de la vida. Dios te llamó para salvar a otros. Dice, para la obra del ministerio, hermano, hay una obra. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Sinónimo de iglesia de Cristo. La iglesia está siendo edificada, la iglesia está siendo construida a través de ti y de mí. Amén. Para eso son los ministerios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos creamos lo mismo. Hay iglesias que creen otras cosas. Hay iglesias que necesitan más fe para creer sus locuras que otras. Me tocó esos que son iglesia, son de Jesús, María y Elías, son espiritistas. Y me dice un señor, le prediqué el evangelio y me dice, ¿sabes que el reino de los cielos ya está en la tierra? Me dice. Digo, no, pues sí. Sí, está en México, dice. Yo me quedé, ¿cómo? Sí, cuando tú mueres, tu alma se va a México. Sí, se va a México, a la basílica, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Y ahí ya se va tu alma, dice. Y allá están orando por tu alma. Le digo, varón, discúlpame, le digo, pero necesito más fe para creer esa locura que lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que no es por obras, es por gracia. Que tú creas en Jesús, te arrepientas y Dios hará su obra, porque no es por nosotros. Amén. Hay iglesias que en vez de llevarte a Cristo, te llevan a adorar al pastor, a adorar su doctrina y no aquel que hizo la iglesia. Amén. Dice entonces, a la unidad de la fe, al conocimiento de la iglesia. ¿Sí dice? ¿Cómo dice ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Hermano, conocemos a Jesús.
Ese es el propósito de la iglesia, conocer a Jesús. Que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, su carácter, cómo es Él. Jesús dijo, aprended de mí que yo hago muchos milagros. ¿Así dice? No, dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Dice la Biblia que Dios a los humildes los abraza, los llama. Pero a los soberbios los mira de lejos, no les hace caso. Amén. Porque no se dejan hacer caso. El soberbio no se deja ayudar. Aunque se esté hundiendo, aunque esté ahogado, aunque tenga problemas. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tú sabes que no está bien, pero es muy orgulloso. Amén. No llora, llora solito, donde nadie lo ve. Se traga sus lágrimas hasta que dejas de ser soberbio y entonces dice, Señor, ayúdame, perdóname, y clamas, y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién? Él. Y te mostraré cosas que tú no conoces. Amén. Dice que le conozcamos a Él, a un varón completo. Eso significa, imagínate que tú y yo lleguemos a la estatura. No llegamos ni al callito de abajo. A la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los ministerios, para edificarnos. Amén. Para que ya no seamos niños. Dijimos que hay niños, jóvenes y padres. Niños como fluctuantes. A veces quiere el niño, a veces no quiere. ¿No quiere sopa? Sí. ¿Quiere sopa? Nada. A veces quiere y a veces... Y así es el niño. No se compromete, no quiere. Cuando tiene ganas, juega. Cuando se enoja, agarra sus canicas y se va. No, agarra su pelota. No, ya no juego. Oye, vamos a jugar. No, es mi pelota, bonito. Yo agarro lo que yo quiero. Es el niño. Amén. Pero cuando vas creciendo, entonces tú dices, Señor, va. Me duele, no importa, voy. Me cuesta, no importa, voy. Porque es para mi Dios, es para Él. Y aunque me cueste, yo sirvo a Él. Amén. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucha gente que ocupa la iglesia para sus propios beneficios. Amén. Y tristemente hay muchos, ¿sabe? Entonces, ¿cuántos ministerios vimos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Luego les explicaré más que ya los profetas y apóstoles hoy en día ya no existen como en el Antiguo Testamento. Amén. Antes no había Biblia, entonces Dios ocupaba un profeta, un medio. Dios le hablaba al profeta y el profeta daba la enseñanza al pueblo. Amén. Hoy ya hay palabra, ya no necesitamos un profeta. Hay ministerios proféticos, sí los hay, pero hay una diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento. Hoy hay hombres que se paran diciendo, yo soy profeta y así dice el Señor, Dios tiene una mujer para ti, varón, y ya es casado. No, no puede ser así. ¿Amén? Dice que el casado ya tiene que estar con su esposa. Amén. Tiene que respetarla, tiene que cuidarla. Amén. Tratarla como vaso frágil. Y hay estatutos, no puedes ir en contra de él. Entonces, esos son ministerios que da Jesús. Ahora mira otros dones. Estos se llaman dones vocacionales en Romanos 12:6. Dios le dio a la iglesia dones, hermano. Hay gente que tú ves que sirve y anda y tú dices, ¿cómo? Es que Dios le dio ese don. Y vamos a ver cuáles son. Y tú lo puedes tener, hermano. Y vamos a verlo. ¿Quieres verlo? Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, hay quienes tienen unos y otros no, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, ese es un don, úsese conforme a la medida de fe. Hay otro don abajo que dice, o si de servicio, es un don servir, hermano. ¿Sabes que no todos sirven, o sea, de servir?
Amén. O si de servicio, en servir. El que tiene el don de servicio trabaja, hace, es espléndido en hacer las cosas y lo disfruta, porque es un don. Amén. Tú ves esos que agarran la pelota y la dominan, ya es una gracia que Dios le dio. Tú agarras el balón y te caes con el balón, ¿no? Porque no tienes esa gracia. Pero Dios da ese don. Dice, o el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Tú te puedes saber todo, pero no lo sabes expresar, ¿no? Te lo sabes, aquí está, sí sé cómo, pero a ver, dilo. No sé. Y hay quienes tienen el don de la enseñanza. Te explican, te trazan, tú dices, ¡hala, qué fácil! No, es que tiene ese don para enseñar. Y hay quienes que te enredan más. ¿Le entendiste? No, te confundió más. Pero es el don de la enseñanza. Dice, el que exhorta en la exhortación. ¿Sabes que exhortar no es regañar? Exhortar es instruir. Es que ese tiene el don de la exhortación, anda con látigo, chamaco. No, ese no es un don, ese es un carácter incorrecto, ¿no? El que exhorta es aquel que va y te dice, manito, ¿sabes que estás mal? Pero te lo dice tan bonito, man. Te vas a ir al infierno si no te arrepientes, fíjate. Ay, sí es cierto, gracias, ¿no? Lo entiendes, te exhorta, te anima. Y ese es un don. Dice, el que reparte con liberalidad. Hay gente que le gusta dar y Dios los bendice y dan y proveen. Amén. El que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. ¿Qué es hacer misericordia, hermano? Ayudar a la gente. Amén. Tú ves a alguien que no puede hacer algo, tú vas y haces misericordia, pero escucha esto y repite conmigo: la misericordia se da, no se exige. ¿Escuchaste? O sea, si alguien te va a hacer misericordia, es algo que se da. Si tú pides, ya no es misericordia. Hermanos, es que tienen que ser misericordiosos, deme. No, esa ya no es misericordia. La misericordia se da, no se exige. Amén. Una vez llegó a la iglesia Minatitlán un varón y me exigió ofrenda. O sea, él iba pasando. Dice la Biblia, así me dijo, que ayudemos a los extranjeros, y yo soy extranjero. Mira qué bíblico me salió. ¿Y de dónde eres? Soy de Acayucan. ¿Y tienes iglesia? Sí. Y ya le dije unas cosas. Traté de ser prudente para no. Pero estaba, le digo, es que la misericordia se da, manito. Mira, pásale. Escucha la palabra, le digo, al final, si hay, podemos, te ayudamos, si no. ¿Cómo que si hay? O sea, todavía se puso, le digo, no, no es hermano. Amén. No es hermano, es tío. Mi tío es. Entonces dice que la misericordia se da con alegría, hermano. Tú das, tú te gozas. Mira, aunque ni te lo agradezcas, tú lo das con gozo. Y al que se lo diste, ni las gracias te dio, pero tú te sentiste bien ¿en qué? En dárselo. Amén. Y ese es un don que Dios te da. Hiciste comida, te quedó un poco, se lo voy a dar a fulano, sale, y se lo da. Amén. La misericordia se da. Y dice al final, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y solo te enumero los dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir. Presidir es dirigir. Y misericordia. Son dones vocacionales, luego lo vamos a ver en detalle, pero solo te los enumero. Esos dones Dios dio ¿a quién? Dile al que está a tu lado, es contigo. Dios te dio dones. Y hay dones más. Estos dones son de servicio, son bonitos, hermano, pero casi nadie quiere estos dones. ¿Me escuchas? De estos casi no quiere la iglesia. Eso de dar, eso de andar sirviendo, no, yo quiero dones de milagros. Y los hay. ¿Quieres ver uno? Mira en Corintios 12, ve conmigo. En Corintios 12:1, Pablo le dice a la iglesia de Corintios que estaba dotada de dones,
tenía muchos dones, les dice en el consejo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Saben qué les dice? Hay dones en ustedes, no los ignoren, son importantes. ¿Sabes que cuando erais gentiles, que no eran pueblo de Dios, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, sin conocimiento, sin saber? Ahí se los traían, dice. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y observa la Biblia, Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Amén. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito o maldición, eso es anatema, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús dueño, Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahora vienen los dones. Ahí te van. Ahora bien, hay diversidad. Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo operando en la iglesia. ¿Cuál don es el mayor, hermano? Al final vamos a ver cuál es el don mayor. Hay uno, pero lo vamos a ver. Y hay diversidad de ministerios, los que vimos, apóstol, profeta, pero igual el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Estos dones que vamos a ver son dones operacionales, en los cuales Dios opera como Él quiere. Tú puedes tener el don de milagros, pero no es de que, a ver, sana en el nombre de Jesús. Ahora, no, es Dios que opera a la hora, el momento, como Él quiere. Pero tú lo tienes. Amén. ¿Tú qué tienes que hacer? Operar, hacerlo, y Dios va a obrar como Él quiere. Amén. Dice, y hay diversidad de operaciones que Dios hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esos dones son provechosos, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. Amén. ¿Cuál es ese don de palabra de sabiduría? Cuando hay un problema y Dios te da esa capacidad para hacer lo correcto. Amén. Eso opera mucho en las iglesias. ¿Qué hacemos, hermanos? Vamos para allá y pum, y fluye el don de sabiduría y trae resolución. Sabiduría de lo alto. Amén. Dice a otro palabra de ciencia, pero en la interpretación es palabra de conocimiento. No es ciencia de las ciencias naturales, no. Dice, pero a otros dado palabra de ciencia según el mismo Espíritu, sinónimo de palabra de conocimiento. ¿Sabes que Dios conoce todas las cosas? ¿Sabes que Dios conoce todo lo que hay en tu corazón? Escuchaba el testimonio de un pastor que Dios le dio una palabra de conocimiento, y estaban en una reunión de pastores. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Fulano de tal le pega a su esposa, y era pastor. Y él se quedó, ay Señor, pues sí se lo voy a decir, pero ya que acabe la reunión. Y ya al final de la reunión dice que se tomaron de la mano los pastores, y alguien iba a despedirles. Dice, ¿hay alguien que tenga una palabra? Y otro pastor dice, yo. Y señala al pastor que Dios le dijo que le dijera al otro pastor que le pegara a su esposa. Dice, Dios me dice que tú tienes una palabra para él. Dice, yo no sé qué sea, pero Dios me dijo que se la digas. Y él dice, pero aquí enfrente de todos. Y el que iba a recibir la palabra, pues hasta se acomodó, ¿no? Es una palabra de Dios para mí. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios? Y dice que le dijo, fulano, ya, dice el Señor que ya no le pegues a tu esposa. ¿Cómo? Dice, no, yo no le pego. Y la esposa estaba al lado y le dice, sí me pegas. Y eran pastores. Y dice el Señor que ya no le pegues, si no te va a ser quitado el ministerio. Y fue humillado, mira mis dedos, fue humillado. No, fue descubierto su pecado. ¿Para qué?
para que se arrepienta, hermano. Y hay dones de conocimiento que si Dios conoce lo que tú haces en secreto, hermano, Dios te ve. ¿Tú crees que Dios no le puede decir al pastor o a otro hermano, sabes qué, mira, fulana anda haciendo esto? En las noches se pone a chatear con otro que no es su esposo. ¿Cómo? Sí, mira. Bueno, no te las enseña, pero Dios sabe lo que yo hago en secreto. Amén. Y que venga alguien con ese don. Amén. Y que le diga, hermana, tengo una palabra para tu hermano. Tengo una palabra de Dios para ti. Amén. Pero es una palabra de exhortación. Están los dones operando, hermano, en la iglesia. Tenemos que pedirle, Señor, envíanos los dones. O el pastor anda mal. Sí, porque Dios me puede revelar de mí para ti. O de ti para mí, ¿sí o no? ¿Para qué? Que dice que para qué son los ministerios, los dones, para edificar a la iglesia. Amén. Oye, pero parece que anda bien. Parece, pero delante de mis ojos no está bien. Amén. Y Dios quiere edificar su iglesia, y Dios dotó a la iglesia con esos dones. ¿Qué más? A otro, fe por el mismo Espíritu. Es un don de fe, es un don sobrenatural. Hermano, tengo una petición, déjame orar en fe. ¡Pum! Y sucede. A otros, dones de sanidades, porque hay diferentes dones. Amén. Dios puede obrar en esos dones. Dones de sanidades. Dios te puede usar en un tipo de sanidad, a otros en otro tipo de sanidad. Yo conozco a un hermano, y por experiencia, que ese varón tiene ese don, pero opera más en los huesos. O sea, me tocó verlo, oró por un muchacho, tenía una fractura en el pie y se le enderezó. Y dice, y él me lo dice, yo noto eso, dice que he orado por enfermos, pero oro por problemas de huesos y sangre. No es quiropráctico. Vamos a ir con el hermano para que no. Dios obra como Él quiere. Amén. Va a poner su puesto ahí, se ora, pues se sanan huesos, articulares. No. Es un don que Dios da y opera como Dios quiere. Está fracturado, ¿por qué? Porque andaba chueco, ¿no? Se fue y por allá se fracturó. Anda. No fue corrección. ¿Sale? Dice, a otros el hacer milagros, solo los pasos. Profecía, otros discernimiento de espíritus, pero hay espíritus demoníacos y hay intenciones del corazón. Hay gente que su espíritu es malo y te pide prestado. Manito, préstame. Tú lo ves, mira, chulada de gente, hasta lloran, por favor. Pero tú disciernes en el espíritu y dices, no, es un discernimiento. Manito, no tengo. Y te dejan de hablar. Entonces era mañoso, ¿no? Pero es un discernimiento espiritual. Nadie te dijo, fue Dios poniendo ese don. O hay gente que tiene demonios, hermano, y tú los ves, pero Dios te muestra que hay un espíritu operando en esa persona. Hay un demonio ahí operando. Tienes que orar para dejar inoperante ese demonio y él pueda recibir la palabra. Amén. Entonces dice, discernimiento de espíritus. A otro, diversidad de géneros de lenguas. Hay gente que las lenguas existen, sí, son idiomas. Amén. Son idiomas. Cuando en Hechos hablaron en lenguas, dice que hablaron de los partos, medios, elamitas, los que viven en Mesopotamia, más allá de Cirene, de Egipto, y de todos los idiomas que había en esa época. Ellos hablaron, y ellos eran judíos, ellos hablaban griego, amén, y arameo, y hablaban en otros idiomas. Dijeron, ¿cómo? Porque hay diversidad de lenguas. Amén. Que venga un chino y tú tienes ese don y le predicas al chino. ¿Cómo? Si este es minatitleco, trae un nopal acá, pero habla en chino. Es un don. Amén. Dice que más, a otros interpretación de lenguas. Que alguien está hablando y tú le estás entendiendo y tú estás
interpretando. A mí ya me tocó en una reunión, en el centro se hizo un evento y una hermana empezó a hablar en lenguas y le hablaron a otra, háblale a fulana. Y vinieron y hablaba y la otra interpretaba. Y yo así, qué bonito, ¿no? Porque es Dios hablando y la otra persona interpretando. Sí lo hay. ¿Cuál es el problema? El abuso. Hermano, habla en lenguas, hable tu boca, hable. Hay un libro que se llama 7 pasos para hablar en lenguas. No, eso no es así. No es algo aprendido, es un don. Tienes que hacer así para que, mira, di la R. No, eso es fantasía. A nosotros en la iglesia donde estábamos nos reunían en una casa y vamos a hablar en lenguas, hermanos, y que el Espíritu Santo, y abre tu boca, y abre, no, y ahí estábamos, y ya, pues el que no hablaba, el que tenía el don, fluía. El que no tenía el don, ¿cómo crees que salía? No, mi Dios no me dio el don, no, Dios te dio otros dones. Amén. Para provecho de la iglesia. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como en particular como Él quiere. ¿Sabes qué don tienes? Dios te dotó de un don con un propósito. Los enumero otra vez: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Son dones que Dios dio al hombre, a la iglesia, con un propósito. Amén. Pero ¿sabes cuál es el don mayor? ¿Qué es mayor? ¿Los dones espirituales o los frutos del Espíritu? Los dones son de Dios. Los dones son regalos de Dios que Dios te da para provecho de la iglesia. Amén. Un milagro. Y eso crece la fe. A mí me ha tocado orar por gente y han sanado. Y eso crece mi fe. Y la que le compartiste. La gente queda asombrada. Oiga, usted oró por mí. Fíjese que al otro día me dieron de alta. Y están, pero tienes que predicarle el evangelio. Amén. Porque luego se quedan con el milagro y se olvidan de Cristo. Entonces, los frutos del Espíritu es el carácter de Cristo. Amén. Vea Gálatas 5, 22. Tú puedes tener, imagínate que tú tienes el don de milagros, pero no tienes carácter. Al rato, ¿cómo te sientes? Ahí va el hermano, el del don de los milagros, ¿no? El que habla en lenguas, al rato se nos sube, ¿no? Tiene el don de presidir, al rato ya ni te saluda. Hay abuso, hermano. A mí me tocó eventos donde no toques al pastor, no podías tocar al siervo porque lo ibas a contaminar. Y le hacían vaya, pásale. Y ahí pasaba el siervo de Dios. Sí. Eso hacía Jesús. No, Jesús lo apretujaban entre la gente. Y una vez que iba caminando dice, ¡Ey, alguien me tocó! Ay, y todo, ¿cómo? Pues todo, es que poder salió de mí. Y la que estaba ahí, una mujer que tenía flujo de sangre, tocó con fe a Jesús. Y salió el milagro, el poder de Dios en él. Él no se andaba con guaruras, no. Pero muchos hoy en día abusan, creyéndose más que Jesús. Amén. Y Jesús era manso y humilde. Mira lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto, porque es un fruto que tiene muchas manifestaciones. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. La gente quiere ser feliz. Yo decía una frase: la felicidad no existe, solo existen momentos felices. Para mí los momentos felices, ¿cuáles eran?
los de alegría, fiesta, te ríes. Para mí eso eran los momentos felices. No siempre andas así, pero a veces sí. Entonces yo buscaba esos momentos porque yo quería ser feliz. Mira mis dedos. Nadie anda todo el tiempo riendo. Pero el fruto del gozo se llama contentamiento. Que tú estás alegre, que tú estás contento con lo que tienes. Amén. Con lo que te tocó. Hay casas más bonitas, manito. Esta es mi casa. Chiquita, pero ¿sabes qué? Esa es mi casa. Yo la disfruto. Amén. Está limpiecita. Me gozo. Tengo casa. O si rentas, tengo donde llegar. Amén. Tengo a mi esposo. Lo volteas a ver, pero dice, pero es mi esposo. Amén. Ese es el mío. Hay muchos guapos, pero este es el mío. Y te gozas. Amén. Porque es tu esposo. Porque es lo tuyo. Y disfrutas. Amén. Y ves a los otros así como, quítate. Este es mío. ¿Verdad? Y a tu esposa igual. Eso se llama contentamiento con lo que tienes. No tengo carro, pero mira, tengo 2 piececitos, papá. Y camínale. Y disfrutas y sudas. Pero disfrutas, hermano. Amén. Dice que un hombre quería tenis caros, un joven. Y cuando dice que una vez iba pasando por la calle y vio un hombre que no tenía pies. Dice, aunque mis tenis no sean caros, pero tengo 2 piececitos bonitos. Bueno, no están muy bonitos, pero tengo. Y te gozas. Ese es un fruto del Espíritu. No hay arrachera, hay frijoles. Pero qué rico frijoles. Hierro para que agarre el color el hombre. Amén. Ese es el gozo. Tengas lo que tengas, es un fruto del Espíritu. Aunque las cosas estén mal, hermano, los problemas, las circunstancias, pero yo tengo un gozo mayor. Hasta hay una canción que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Ese gozo viene de Dios, es un fruto. Gozo, paz. Hermano, si no tienes a Dios, no hay paz. La gente piensa que estar en la playa, eso es tener paz. Y están en la playa y están sufriendo, ¿no? Tienen su casota y están sufriendo. No hay paz. Tienen guaruras, tienen casas de seguridad, todo. ¿Por qué? Porque no hay paz. La paz es un fruto del Espíritu. Si tú no tienes a Dios, nunca tendrás paz. Amén. Dice entonces que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén. Es un fruto. Hermano, yo quiero ser paciente. Mira, métete con Dios. Y vas a ver que Dios te transmitirá la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Que eres manso. Pero un manso no es un menso. ¿Amén? Pero un manso es alguien que fue amansado. ¿Ves esos caballos briosos? Los caballos no fueron diseñados para que la gente se subiera. Fueron amansados. Se subía alguien y se movía. Pero fueron... Y ves esos caballitos que caminan hasta bonitos. Pero por dentro quisieran salirse, pero fueron amansados. Saben que si son llevados bien, no les va a pasar nada. Pero si se ponen rejeos, ¿qué le hace el caporal? En su tacón tiene una púa y tiene una vara. Y si se nada más tantito, ¡tac! Fue amansado. Y mira, aquellos que hemos caminado, sabemos de la... Te sales del camino, mira, ya no se sale. Ya va al culto, ya va. ¿Por qué? Porque eres manso. Amén. Aprendió mansedumbre. Y el otro no, pero ¿cómo anda? Todo. Y hasta que Dios, o hasta que dejes que Dios obre. Entonces dice que es manso, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero escucha, pero aquí viene la clave. ¿Pero qué? Pero los que son de Cristo, hermanos, no todos son de Cristo. No todos se han entregado a Jesús. ¿Me escuchas?
Pero aquellos que sí son de Cristo quieren crucificar su carne. Aquellos que no son de Cristo no quieren, ni pueden, dice la Biblia. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes que la carne tiene eso? Pasiones, quiere, ve algo y se le antoja. Crucifica. Porque esa pasión te va a llevar al sufrimiento, a la muerte. Dice la Biblia, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Esa gente que no estudió, que anda, que al final luego no tiene trabajo. No estoy diciendo, hay gente que tiene oficio, que es trabajadora, aunque no estudió, a veces gana más que el que estudió. ¿A qué me refiero? Alguien que es flojo, ¿sí me explico? Aunque no haya estudiado, pero es trabajador, va. Pero hay gente que es flojo, que no, le va a alcanzar la pobreza. Y luego se va a quejar, Señor, ¿por qué? Trabajo, ¿no? Pero, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, la obra de la iglesia es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Si tú quieres que tu vida cambie, dile, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, cámbiame, mi carne, mi cuerpo no quiere, y escúchame, ni va a querer. Tú tienes que sacrificar. Antes se hacían sacrificios de animales, llevabas al animal. ¿Tú crees que el animal quería ser sacrificado? El animal no quería. El animal se llevaba arrastrando, y más si veía el olor a muerte y veía otros animales muertos, eran degollados. La carne no va a querer. Hermano, lee la Biblia. No tengo ganas. Vamos al culto. Eso hace sol, ¿no? Si hubiese un templo con clima, voy. Hay templos con clima y no va. Amén, porque la carne no quiere. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne. Uno mismo tiene que sacrificarse. Este tiempo pudieras estar en casita, en tu clima, no sé, pero estás sacrificando tu tiempo. Amén, ¿me escuchaste? El tiempo es lo más valioso, y tú traes tu vida al Señor y recibes la palabra. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Dios dotó a la iglesia de dones para su obra. Pero ¿sabes cuál es el mayor don? Mira lo que dice Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas, que tuvieras el don de lenguas, y angélicas, no solo las lenguas humanas, sino las lenguas de los ángeles. Imagínate, y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un sonido sin base. Amén. O alguien que canta bonito, pero no tiene amor, canta por vanagloria. Eso quiere decir un sonido sin sentido, pero habla lengua, hermano. El hermano habla hasta siente unos chinitos, pero lo hace por vanagloria. Dice, de nada sirve. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y no cualquier ciencia, toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Imagínate a alguien con esa fe de decir, a ver, haz esto, un milagro. Para la gente iba a ser asombroso, ¿sí o no? Pero dice, y no tengo amor, nada soy. No sirve de nada si es por vanagloria. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, dones de misericordia, ¿sí? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. ¿Cuál es el don mayor, hermanos?
el amor. Amén. Dice esta frase, porque el hombre espiritual no es el que tiene más dones, sino el que tiene más frutos del Espíritu Santo. Amén. Ese es realmente el hombre espiritual. Mira, aunque no haga milagros, es un hombre, una mujer fiel. Amén. Un hombre firme, un hombre con carácter. A veces, ¿de qué sirve que sea con tantos dones, hable bonito, si su carácter es feo? Amén. O tuvieras un hombre con mucho dinero, guapo, grande, de ojos verdes, pero que sea adúltero, una mujer, ¿cómo se sentiría? O al revés, una mujer superficial, hermosa, pero que no te respete, que no te honre, no vale la pena. Amén. Dice que el mayor don, ¿cuál es? El amor. Dios está formando hombres espirituales con dones y con frutos. Lo que Dios más quiere son los frutos. Los dones, escúchame, los tienes. En el momento que recibiste a Cristo, Dios los dio. Tú los tienes y van a operar como Él quiere. ¿Sabes qué yo pensaba antes? Que si yo oraba por alguien y venía un milagro, esa persona iba a creer. Yo trabajo en un hospital, entonces hay muchos enfermos y yo oraba por los enfermos para que sanaran. Déjame orar por ti. Y oraba y no sanaban muchos. Y yo me sentía mal con Dios porque decía, Señor, si yo oré con fe, yo creo que tú haces milagros, yo creo que tú haces maravillas, yo creo que tú tienes poder. Y yo terqueaba con Dios en mi soledad porque no conocía las escrituras. Ahora, ¿qué hago, hermanos? Les predico el evangelio. ¿Sabes cuál es el mayor milagro? Que un alma se entregue a los pies de Cristo. Y después oro. Le digo, si quiere Dios sanarte, te va a sanar. Si no, así como estás, pero lo importante es que tú creas, te arrepientas de tus pecados, tu corazón se ha cambiado y Dios va a obrar como Él quiere. Y oro, y a veces sana. Amén. Una vez me tocó, yo estaba en depresión, de esos días que te sientes como el gusanito, que nadie te quiere, que... Yo estaba haciendo mi nota médica y llegó una señora y me dice, enfermero Martín, le quiero dar gracias, me dice. Le digo, ¿por qué? Hace un año usted entró al cubículo, había 3 pacientes, fue conmigo, oró por mí, los médicos ya me habían desahuciado, ya me iban a dar de alta voluntaria porque ya no tenía remedio, pero usted vino y oró, me dice. Y se fue. Y lloré, pues no vi nada. Y me fui. Y de esos días que sientes que Dios no te ama, yo así sentía, porque el alma así es, a veces hasta sientes que Dios no te ama. Y obviamente Dios es grandísimo y te ama, pero el alma así es. Entonces de esos días que yo estaba que Dios no me usa, ¿por qué? Y llegó esta mujer. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dice, mira, tú haz mi obra, aunque no veas nada. Porque lloré por ella y no pasó nada y me salí triste del cubículo. Porque dice, Señor, ¿por qué tú no obras? Si yo oro con fe, yo quiero ver tus milagros, yo quiero ver tus sanidades, yo quiero... Y el Señor me dice, no, hazlo. No esperes ver. Predica, ora. No esperes ver. La obra es mía. Los milagros son míos. Tú solo haz tu parte. Y ese día me dijo el Señor, no esperes ver. Y le dije a esa mujer, Señor, arrepiéntase de sus pecados. Si recibió el milagro y Dios añadió más días, viva para Dios. Amén. Viva para Él. Y hoy te digo, hermano, si hoy tú estás vivo, vive para Dios. Los dones, los talentos, las habilidades son de Dios. Tú haz tu parte. Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Y que dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, Dios lo hará. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
del hombre. La obra es del Espíritu Santo, pero dice la Biblia también, no contristéis al Espíritu Santo. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y Él sabe por qué lo hacemos y Él sabe cómo estamos. Si estamos en pecado, si estamos en adulterio, si estamos, no sé cómo estés el día de hoy, pero que hoy le digas, Señor, perdóname si te he entristecido, perdóname si he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad, papito lindo. Te pedimos esta hermosa mañana, la cual tú estás formando hombres y mujeres llenos de tu espíritu. Sé que les has dado dones, pero queremos más carácter, Señor. Queremos el carácter de Cristo. Queremos ser más como Jesús, Paco. Queremos ser más como tú, Señor. Ayúdanos y ministranos hoy. ¿Habrá algún pecado en tu vida, hermano, que ni tu esposa conoce, ni tus hijos conocen? Que tú le digas, Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame, cambia mi vida, cambia mi corazón y haz esa obra que tú comenzaste. Y si de algo te sirvo, pueda caminar en ti. Y que tu iglesia, Señor, sea ministrada. Que tu iglesia, Señor, reciba de la gracia que solamente tú puedes dar, papito lindo. Te pedimos, Dios, en esta hermosa mañana, que tu Espíritu Santo, así como llegó en el Pentecostés y comenzó la buena obra en ellos, no ha terminado, sigue operando en tu iglesia, sigue operando en cada uno, y hasta este lugar, Señor, creemos que tú puedes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú desciendas sobre nosotros. Díselo, hermano, eres tú y Él. Dile, Señor, si tú me has dado dones, si tú me has dado ministerios, permíteme usarlos para ti, Señor. Y el Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi vida, ven sobre mi corazón, ven sobre mi alma, Señor, y lléname de tu presencia. Y no solo Él da dones, dice que Él es el consolador. Hermano, tendrás alguna angustia, alguna preocupación, dice que Él es el consolador. Dice que pongamos nuestras cargas delante de Él. Y que este día tú le digas, Señor, ven Espíritu Santo y lléname, restáurame, ayúdame, Señor Dios.